La verdad es que esto no estaba en los planes de nadie. No estaba en los planes de nadie por Mancito, ante las órdenes de Washington, Javier Milei, pero tiene un problema, que es que la semana pasada, en el medio de todo este circo, prácticamente rompió relaciones con la mayoría de sus aliados y ahora los está llamando desesperadamente para garantizar que el viernes la aprueben, algo que hasta hace una semana, insisto, tenían pensado votarle casi con las dos manos. Y no alcanzó ni para llegar al brindis de Navidad, porque ya está necesitando un rescate de nuevo. Esta semana va a necesitar el cuarto rescate. ¿De quién? Del Congreso. ¿Por qué? Porque si el gobierno no llega al 31 de diciembre, a la hora del brindis, con un presupuesto aprobado, con este presupuesto aprobado, con una ley firmada que diga presupuesto 2026, y ahí es como aparece este Milei hecho una seda, absolutamente disciplinado desde Washington, haciendo declaraciones como esta en la entrevista de anoche. Milei anoche volvió a una vieja costumbre, que era esa de dar notas para decir que estaba todo genial y todo maravilloso, sin que le repregunten prácticamente nada. Algo que había dejado de hacer porque no le estaba funcionando y porque le habían empezado a hacer repreguntas ya, cuando vieron que no le ha ido tan bien en las elecciones provinciales. Bueno, ahora se ve que se siente un poco más seguro, pero por más que dé notas, ahora en un rato vamos a repasar algunos fragmentos, por más que nos cuente lo maravilloso que está todo, que le pague a trolls para que hagan lo mismo y digan récord de consumo, récord de empleo y demás, basta salir a la calle para saber que es mentira. Pero además, me parece que hay un dato que no se destaca lo suficiente cuando se revisa la situación del gobierno, que es que la chocó 4 veces en un año. Porque está bien, el FMI puso un montón de plata, Trump es Trump, pero 40% de los votos en una elección de medio término es otra cosa. Y no alcanzó ni para llegar al brindis de Navidad, porque ya está necesitando un rescate de nuevo. Esta semana va a necesitar el cuarto rescate. ¿De quién? Del Congreso. ¿Por qué? Porque si el gobierno no llega al 31 de diciembre, a la hora del brindis, con un presupuesto aprobado, con este presupuesto aprobado, con una ley firmada que diga presupuesto 2026, bueno, el 2026 va a empezar con el pie izquierdo para el gobierno, porque hay un vencimiento en pocos días y porque realmente en una etapa de alta demanda, además de divisas y demás, se le complicaría muchísimo mantener esta falsa estabilidad que mantuvo hasta ahora. Y la verdad es que esto no estaba en los planes de nadie. No estaba en los planes de nadie porque hasta los opositores ya decían, bueno, que se apruebe este presupuesto, el que sea. No lo vamos a votar nosotros, pero mejor que haya por lo menos un presupuesto que lo obliga a cumplir con determinadas cuestiones, que nos da una pauta con qué comparar la acción del gobierno, a que vuelva a prorrogar por tercer año y siga gobernando como se le ocurra, sin ningún tipo de pauta. Uno hablaba con opositores, muy opositores en el Congreso y te decían, nosotros obviamente no lo vamos a apoyar, pero que se apruebe. Queremos que se apruebe, no vamos a poner palos en la rueda. Bueno, se los puso solo el gobierno. Y miren lo que pasó. Fue un deterioro realmente muy llamativo. Hace una semana o incluso un poco menos, el martes de la semana pasada, el gobierno decía que el presupuesto se aprobaba seguro. Esto que vamos a ver ahora es la nota de Toto Caputo en ese stream lleno de peluches y árboles de Navidad rosados, que también compartimos acá la semana pasada, donde justamente le preguntaban por eso y esto es lo que decía. Mirá, no estoy siguiendo el accionar político de adentro. Sí. Pero no veo mayores escollos, porque es un presupuesto muy simple, muy limpio. No veo ninguna razón para oponerse, honestamente. El feedback de Diego, de Patricia, de Manuel, de Martín, Menem, el feedback de los que están, digamos, en el Congreso, de Santiago, es que, digamos, está muy encaminado, así que yo no veo problema en que el presupuesto pase. Esto fue el miércoles a la mañana, un rato antes de que empezara la sesión.
ese mismo día, para poner un ejemplo, porque hay muchísimas notas, los medios daban cuenta de ese optimismo. Tenemos ahí la placa 30, por ejemplo. El gobierno nacional confía en aprobar por primera vez un presupuesto. Están las condiciones dadas. Esto lo dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que fue el interlocutor del Ministerio de Economía con el Congreso por este proyecto, y lo reflejó el diario Los Andes. Unas horas más tarde, el miércoles por la tarde, cuando el gobierno incluso ya había ganado la votación que imponía tratar el presupuesto por capítulos y no por artículos, y todo, o casi todo, indicaba que no iba a tener problemas, empezaron a haber algunas dudas, y ahí es donde empezó la amenaza de vetar el presupuesto. El propio Milei, por WhatsApp, con algunos diputados, primero, y luego, una vez que se concretó el mal pie para el gobierno en la Cámara de Diputados, Milei evaluaba vetar su propio presupuesto, tratando con esta amenaza, obviamente, de disciplinar al Senado y conseguir que se lo apruebe. Que se lo apruebe ¿cómo, además? Que se lo apruebe con su versión original, con todas las cláusulas, incluyendo esas que habían sido rechazadas por la Cámara de Diputados. ¿Sí? Entonces planteaban horas más tarde que iban a insistir con el original. Veamos la siguiente placa, donde ahí lo dice: este presupuesto no nos sirve. Esto es después ya de que dieran el mal paso en diputados. La Libertad Avanza intentará insistir con la versión original de la ley de leyes en el Senado. Esto era el jueves por la mañana. Bueno, por la tarde ya era otra la opción. Pasamos de lo aprobamos seguro, a si lo cambian lo veto, a vamos a insistir con el original, a vamos a hacerle cambios en el Senado, como declaró el ministro del Interior, Diego Santilli. Ahora, pasaste a 123 de 172-74. Algo tiene que ver con la composición de la Cámara, algo con el cambio cultural, de donde se entiende qué es lo que podemos hacer como argentinos y no podemos. Nosotros vamos a trabajar en el Senado. El concepto es corregir en el Senado ese articulado, pero en el resto es un avance enorme. Bien, entonces pasamos de se aprueba seguro a si no se aprueba así como está lo veto, a vamos a insistir con el original, a vamos a introducir modificaciones, hasta que finalmente decidieron aprobarlo tal cual salió. Esa misma tarde, después de que hablara Santilli y dijera eso, Bullrich anunció que tenía firmado el dictamen tal como había llegado de la Cámara de Diputados. Está en la placa 34, donde se puede ver el gobierno apuesta a aprobar sin cambios el presupuesto en el Senado para cerrar el año. Insisto, no pasaron semanas en este recorrido, es todo cuestión de horas. Arrancamos el miércoles a la mañana y estamos en el jueves a la tarde. ¿Y cuál es la situación hoy? Un par de días después del fin de semana. Bueno, que el gobierno trabaja contrarreloj para garantizar su aprobación. Es decir, ni siquiera lo tienen garantizado que este viernes puedan aprobarlo, que si lo aprueban sea sin cambios, de forma tal de que el presupuesto quede sancionado. Pero por las dudas, ya Martín Menem avisó en la Cámara de Diputados que tienen que tener listo el recinto por si hay que volver a discutir el lunes o el martes de la semana que viene. Tal es la urgencia que tiene el gobierno por llegar al 1 de enero con un presupuesto aprobado. No porque Milei se haya vuelto pragmático, no porque Milei se haya vuelto institucionalista, sino porque alguien se lo está exigiendo. Porque alguien le está diciendo: macho, vos me tenías que demostrar gobernabilidad. Esto es lo mínimo que tenés que poder aprobar si querés tener cierta gobernabilidad. Y ahí es como aparece este Milei hecho una seda, absolutamente disciplinado desde Washington, haciendo declaraciones como esta en la entrevista de anoche. Para entrar a la actualidad, ¿va a vetar el presupuesto si no contiene la derogación de leyes que aumenten el gasto en discapacidad de universidades? ¿O prefiere que la ley salga tal como está y corregir el desequilibrio fiscal, no sé, a lo largo del año, en el tiempo, por áreas? ¿Se entiende la pregunta? A ver, yo voy a... Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. No. A la luz de cómo siga evolucionando el debate sobre el presupuesto, porque ahora está en el Senado, que ya tiene dictamen, que dicho sea de paso, ¿cuánto hacíamos que no veíamos esta productividad en el Congreso, no?
digo, 4 dictámenes en los el últimos. Senado, ¿no? Digo, porque está lo de los glaciares, está presupuesto, Reforma está laboral. modernización laboral, ¿sí? Entonces, digo, la verdad es que, digamos, estamos trabajando muy, muy bien. Entiendo que entonces la respuesta es que no lo va a vetar. Exactamente, digo, nosotros tenemos presupuesto. Mancito, ante las órdenes de Washington, Javier Milei, pero tiene un problema, que es que la semana pasada, en el medio de todo este circo, prácticamente rompió relaciones con la mayoría de sus aliados y ahora los está llamando desesperadamente para garantizar que el viernes la aprueben, algo que hasta hace una semana, insisto, tenían pensado votarle casi con las 2 manos. Y ahí es donde se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque el PRO están calientes como una pipa, porque no tienen los fondos para la ciudad de Buenos Aires, una condición que había puesto Macri, y además por el acuerdo que se hizo con el kirchnerismo para que se destrabara la designación de 3 auditores de la AGN. En el Senado, el PRO no tiene tanto peso, son solo 3 votos, que igual pueden llegar a ser claves, pero si esto tiene que volver a la Cámara de Diputados, Ritondo los está esperando con la servilleta puesta acá en el cuello, el cuchillo y el tenedor. Eso está claro. A los radicales hay que salir a buscarlos de a uno, es lo que quedó claro de lo que pasó la semana pasada y de las primeras charlas que hubo esta semana. Y eso es un laburo y eso tiene además otro costo. Ya no hay una sola figura en el radicalismo que garantice que pueda ordenar el bloque. Nunca lo hubo, pero el gobierno creía que después del triunfo de octubre los iba a poder ordenar como aliados. Bueno, no. Y de hecho se le cayeron algunos votos clave en diputado. Los gobernadores ya no son los interlocutores dóciles ni confiables de los primeros 2 años y de alguna manera parecen haber revertido la situación. Antes Milei los mandaba a votar y después los cagaba y no les pagaba. Ahora pasaron ellos por caja y después no le votaron a Milei. Y obviamente saben que cuanto más a último momento se defina todo, más pueden valorizar sus votos, con lo cual no va a ser algo sencillo. Y además, los senadores están calientes porque en el presupuesto que se trató la semana pasada en la Cámara de Diputados están congelados los fondos para el Senado. No los de la Cámara de Diputados, que tienen una actualización, pero sí los de la Cámara Alta. Digo, ese también puede ser un factor que cuente. No debería, pero puede ser un factor que cuente. ¿Qué pasa si no sale el presupuesto? Bueno, el 9 de enero hay un vencimiento por 4.700 millones de dólares, que hoy el gobierno no tiene. Tiene algo así como 2.700 más o menos. Y están viendo de dónde sacan los otros 2.000 millones de dólares. Milei y Caputo apostaban a que una rápida aprobación de la ley de presupuesto, media sanción de la reforma laboral y algún dibujito los iban a ayudar a bajar el riesgo país hasta los 400 puntos, es decir, hacer en una semana, en 7 días hábiles, lo que no hicieron en 2 años, y que eso les iba a permitir que se abrieran los mercados. La verdad es que cada día que pasa es un poco más difícil. Sobre todo porque la semana pasada Caputo anunció que iba a empezar a acumular reservas para también generar un shock de confianza, y hoy las cuentas que se hacen informales porque no hay datos oficiales que vendieron reservas. Que el resultado de la semana pasada después del anuncio fue negativo, no positivo. Y que el viernes se operaron más de 600 millones, que es casi el triple de lo que se venía operando antes. Es decir, lo que se muestra es que no hay tranquilidad en los mercados, no hay tranquilidad cambiaria, sino más bien todo lo contrario. Caputo sabe o cree que Estados Unidos no le va a prestar, porque si no, no estaría buscando estas otras fuentes de financiamiento. Que si aparecen estos famosos bancos con el repo, el precio que van a pedirle es carísimo. Es carísimo. El Fondo Monetario tampoco tiene una solución. Imagínense lo que es la situación, que en los últimos días hasta se exploró la posibilidad de volver a hablar con China para pedir activar otra parte del swap. Tengo entendido que ni siquiera levantaron el teléfono porque alguien les dio a entender que no era razonable. Pero ese es el nivel de desesperación que se está manejando. El plan Z, si ninguna otra cosa sucede, es hacer un canje. Pero un canje puede ser o bien obligatorio, en cuyo caso es casi como reconocer el default y tiraría a la mierda todos los planes de Milei y de Caputo, o bien optativo. Y para que sea optativo y tenga éxito le tenés que ofrecer muy buenas condiciones al acreedor. Porque si no te dice, no, yo prefiero cobrar ahora. ¿Cuál es el problema? Hay una ley en la Argentina vigente que dice que para que una negociación no pase por el Congreso,
de las 3 condiciones posibles, que son el plazo, el capital y los intereses, tenés que mejorar por lo menos 2. Y eso es incompatible con lo que están pidiendo ahora los acreedores para renovar la deuda. Bueno, ahí oculta una cláusula dentro del presupuesto que le permitiría, a través de un gris legal, hacer ese canje sin pasar por el Congreso a Caputo. Por eso también necesitan que se apruebe lo antes posible. Ahora, todavía no sabemos de dónde va a salir la plata, pero sí sabemos que va a salir carísima, que si la consigue, lo que va a tener que pagar por esa deuda nueva va a ser muy caro. ¿Y cómo se va a pagar eso? Bueno, con más ajuste, lo explica el propio Milei en esta nota que dio ayer. Exactamente, digamos, nosotros tenemos presupuesto. Y lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero. Lo más importante es el déficit cero. El 1,5 del PBI de superávit, como está planificado, por un lado lo va a conseguir por otro lado. Exactamente, sin subir impuestos. ¿Se acuerdan en octubre del año pasado cuando Milei en una reunión con empresarios confesó que había hecho todo el ajuste en el principio de su gobierno para aprovechar que la gente estaba de vacaciones? Nosotros, en primer lugar, teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo, era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, de lo que estaba ocurriendo. Bueno, agárrense, porque va a ser un enero interesante. A puro decretazo, porque eso va a ser Milei, aprobar como sea el presupuesto y después cambiar todo lo que tenga que cambiar por decreto. Y entre las cosas que se vienen está, por ejemplo, el congelamiento de las AUH. Era parte del famoso capítulo 11 que volteó la Cámara de Diputados. Agárrense fuerte porque entre lo que se viene hay una suba de tarifas muy importante, también pedida por el Fondo Monetario Internacional, igual que el congelamiento de la AUH. Esto es nota de Clarín, el gobierno prepara subas de tarifas de 2 dígitos para 2026 y quita de subsidios al gas importado. Desde enero el 45% de los usuarios perderá los subsidios y pagará el 100% del costo mayorista. En gas se unifica el precio todo el año. Antes lo que hacían era que en verano pagabas un poco de la factura del invierno para emparejar, bueno, ahora no. Y el Estado dejará de financiar importaciones, lo que encarecerá las facturas en los meses de mayor consumo. Agárrense fuerte también, porque después de esto lo que viene es un nuevo ajuste a las jubilaciones, que es la única forma en la cual sigas cerrando los números y sigas cerrando algo parecido o algo que se pueda mentir como un superávit. Esto ya lo explica Ismael Bermúdez en su nota publicada este fin de semana, donde explica cómo la reforma laboral lleva a una dura reforma jubilatoria, durísima, dice, porque desfinancia el ANSES. Básicamente, la plata que iba para los jubilados va a ir para financiar los despidos. Entonces los jubilados van a tener que cobrar necesariamente menos. ¿Quién se queda con esa plata porque la plata no desaparece? Bueno, el que antes pagaba los despidos de su bolsillo y ahora tiene un subsidio para despedir gratis. Ante esta realidad, lo único que puede hacer Milei es seguir mintiendo. Mentiras además que ya no suenan parecidas a las que viene diciendo desde hace 2 años. Como por ejemplo que bajó el desempleo. ¿Cuántas veces nos dijo ya que bajó el desempleo? Entiendo. Desde que usted asumió cerraron 20.000 empresas y se perdieron 154.000 puestos de trabajo formales. ¿Y entonces cómo es que bajó el desempleo? ¿Y cómo es que se crearon 250.000 puestos de trabajo? Usted, digamos, tiene que mirar el agregado. Algunas empresas cierran y otras se crean. Otras, claro. Digo, ¿qué es lo que caracteriza a este gobierno? Y nosotros nos jactamos de eso. ¿De qué? De que hace muchas reformas estructurales. Nosotros hicimos 13.500 reformas estructurales. Digo, no existe registro histórico en el mundo de algo así. Si hiciste 13.500 reformas, quizás todas no eran tan estructurales. No hay tantas estructuras por reformar. Igual sí hubo reformas muy importantes, pero trabajo no se creó, trabajo formal no se creó. Empresas
tampoco se crearon en cantidad. Lo que está pasando es que hay sectores que están creciendo y que quizás levantan algunas estadísticas, pero que son sectores que no generan empleo. Salieron varias notas en las últimas semanas explicándolo. Tomemos esta del Destape, por ejemplo, donde Eugenia Rodríguez cuenta cómo mientras el PBI muestra una leve suba, el trabajo registrado se derrumba y la informalidad alcanza niveles récord. Estamos cerca del 44%. Y aunque quizás parezca parecido, porque antes quizás había el Trenti largo y demás, la verdad es que muy pocas veces se llegó a tanta informalidad en la Argentina. Otra nota, en este caso de ámbito, que cuenta cómo el empleo va cambiando de la fábrica al delivery y que el desempleo bajó por el aumento del trabajo informal y del monotributo. Claro, la reforma que quiere hacer ahora Milei prácticamente iguala a los trabajadores formales e informales, entonces va a poder decir que son todos formales, cuando en realidad está rebajando a todos a la categoría de informales. Otra mentira de Milei es que el consumo no está bajando, sino que la gente está haciendo las compras online. ¿Se acuerdan? Ya nos lo había dicho en abril de este año, lo había dicho el año pasado, lo repite ahora. ¿Cómo lo explica? Porque por un lado la gente dice, bueno, hay restricción del consumo, se consume cada vez menos. A ver, se consume cada vez menos y estamos en máximos históricos de consumo. Es el máximo de los últimos 8 años. ¿Usted prefiere decir que está cambiando la matriz del consumo? Está cambiando la forma en la cual consumen las personas. Que hoy se pagan tarifas y lo pagan, se endeudan en algunos casos. No, pero a ver. Y electrodomésticos están un poco más baratos. De vuelta, la forma en la cual se financia, ustedes... No, que no confunda. Claro, no nos confundamos. Diga que yo estoy confundido, no hay problema. Pero de vuelta, si van a seguir haciendo los análisis sobre canales de venta que fueron modificándose, a ver, ¿por qué no se fijan, digamos, cómo evoluciona el comercio digital? ¿Por qué no miran los balances de Mercado Libre a ver cómo está funcionando el consumo? Entonces, me parece que es no entender que la economía ha cambiado, la forma en la cual las personas consumen cambiaron y que algunos indicadores que se usaban ahora dejaron de ser relevantes y juegan otros indicadores. Ok. Hay dos cosas interesantes en esto que dice Milei. El primero es cuando dice, estamos en máximos históricos de los últimos 8 años. Es una historia bastante corta, ¿no? Era un país que tiene 200 y que empieza justo cuando arranca la crisis. Porque no dice los últimos 10, no dice los últimos, dice los últimos 8. ¿Cuáles son los últimos 8? Desde que volvimos al Fondo Monetario Internacional para acá. Con lo cual, a lo mejor la estadística muestra máximos de los últimos 8. Está muy por debajo de lo que había en 2015 y ni hablar de antes. Pero además de que probablemente esas estadísticas además no reflejen lo que sucede en los supermercados, donde todo está cayendo. Tenemos la placa del Destape mostrando el consumo en picada. No, la placa 18 sería. Pero además hay otra cosa más que quería decir. Que es que cuando empezó esa crisis en 2018, esa de la cual se agarra Milei ahora para celebrar supuestos máximos históricos, utilizaron exactamente la misma excusa. ¿No me creen? Le preguntaban a Marcos Peña en el año 2018 sobre por qué caía el consumo y esto es lo que contestaba. Que es que estamos además en un momento de gran transformación de la economía mundial y de nuestro país. Y que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara, primero decir la verdad. O sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Mucha gente hoy compra en un mayorista lo que antes compraba en un hipermercado o compra en un... Entonces, esas transformaciones uno no puede detenerlas y decir, bueno, que el tiempo volvamos atrás. Pues hay que reconocer que por lo menos Marcos Peña era un poco más ordenado a la hora de armar las oraciones. En lo demás, prácticamente es lo mismo lo que están diciendo y tan mal estamos que 8 años más tarde, después de ese video, tenemos la misma excusa. Y por último, esta es la más graciosa de todas. Y de esto después bajo para charlarlo con Cande, para charlarlo con Alfredo. Porque ¿se acuerdan que la inflación había que medirla con 18 meses de rezago? Que supuestamente recién 1 año y medio después de que empezara Milei íbamos a llegar a inflación cero porque ese era el rezago, la demora en que tuviera efecto la contracción monetaria, etcétera, etcétera, de la escuela austríaca. Bueno, ahora que pasó ese año y medio, de hecho ya pasaron 2 años, Milei nos viene a contar que alguien descubrió casualmente que no eran 18 meses, que eran 26. Mirá vos qué conveniente.
O sea, la cantidad de dinero es el ancla nominal de la economía y eso determina el nivel de precio de la economía. Ahora, el nivel de precios es un vector de precios donde uno de esos precios es el tipo de cambio. Con lo cual, uno diría, si yo fijé la cantidad de dinero, los precios quedan anclados. Eso tiene, digamos, hay cuestiones de rezago de la política monetaria. Un estudio reciente de la Universidad de Córdoba muestra que son 26 meses. No Entonces, eran ni 18 nosotros ni creíamos que era 24. entre 18 y 24. Son 26 meses. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros fijamos la cantidad de dinero, logramos, que fue cuando se terminó de sanear el Banco Central, a mediados del 24... A los 26 meses debería haber inflación cercana a cero. Cercana a cero, claro, exacto. Entre junio y agosto del año que viene. Digo, para ponerlo en esos términos. Nosotros hemos dejado de emitir dinero a mitad del año pasado. Le pasó, le faltó decir segundo semestre, pero básicamente es eso. Me parece notable pasar de postularte a ganar el Nobel de Economía a aceptar las correcciones de un alumno de la Universidad de Córdoba, y celebro la humildad que abrazó el presidente en este caso. Pero la verdad es que si fuera un examen estaría bochado, si fuera un laburo ya lo habrían rajado. Y esta semana necesitan que lo vuelvan a rescatar, que el Congreso levante la mano y le vote el presupuesto, porque si no va a tener que empezar a hacerse cargo finalmente de todas las cagadas que se mandó hasta acá.